muy al costado y no lo ve, pueden ir siguiéndome con lo que es la presentación. ¿Ya? Solo me falta una clase teórica, yo creo la siguiente semana lo voy a subir ya, o estos días, y ya van a tener todos mis temas. Les dejo también un cronograma de teóricas para que vayan comparando, ¿no?, los temas que me tocaba, y si me falta alguno me avisan para que lo vaya subiendo. ¿Ya? Pero en sí, está, yo creo que está todo, no creo que me haya olvidado de alguno. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la contracción muscular, la primera parte. Son 3 temas que se van a ir dando. Hoy día es la parte general, luego vamos a ver lo que es la parte de contracción 2 y contracción 3 con músculo liso con sus respectivos docentes. Para empezar, entonces, si ustedes se fijan, en el cuerpo básicamente tenemos 3 tipos de músculos que vamos a ir utilizando para las distintas actividades. Entonces, por un lado, nos dice el 40% de los músculos que tiene su cuerpo va a ser músculo esquelético. Y fíjense, ustedes en la anatomía, básicamente todos los músculos que han estudiado eran músculo esquelético, ¿no? Pero imagínense todo lo que han estudiado, las inserciones, lo que es el origen, todo eso es solo el 40% de los músculos. ¿Ya? El otro 10% nos dice va a ser músculo liso, músculo cardíaco, ¿no? Y el resto va a ser otros tejidos. Las contracciones de estos músculos van a ser controlados obviamente por el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central más los músculos van a trabajar conjuntamente, y más los huesos y las articulaciones van a formar parte de lo que es el aparato locomotor. Lo estamos viendo aquí simplemente la primera parte, que son los músculos. Fíjense que, digamos, qué relación tienen estas estructuras con el sistema nervioso. Es por eso que estamos avanzándolo junto con lo que es el sistema nervioso. Estas fibras entonces van a estar entre 10 y 80 micrómetros. Ahora, vamos a ver algunas diferencias. En esta parte, lo que tienen ustedes es los 3 tipos de músculos. Fíjense, tenemos el músculo liso, y tenemos también el músculo esquelético y el músculo cardíaco. ¿Ya? El 40% entonces es el del medio, el músculo esquelético, y el 10% de lo que son las estructuras de sostén van a ser el músculo liso, que va a estar más que todo en las vísceras, y uno, digamos que es grande y digamos que es la mayor representación, es el tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo está formado en gran parte por lo que es el músculo liso. Y el músculo cardíaco, que lo vamos a ver en el siguiente segmento, que es el miocardio, que tiene características de los dos. Tiene lo que es la disposición del músculo esquelético, pero tiene, digamos, un metabolismo muy parecido al músculo liso. El músculo cardíaco es un músculo especializado que tiene 2 tipos de constitución, liso y esquelético. Muy bien. Ahora, estos músculos nos dice, tienen una característica, son estructuras que generan tensión. Esto quiere decir que se van a cortar o se van a estirar, o pueden permanecer en la misma longitud. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de lo que es el músculo esquelético, y esta unidad, que va a ser el sarcómero, está iniciado por lo que son los discos Z. Estas líneas que estamos viendo en zigzag van a ser las líneas Z, que son, digamos, el inicio y el final de una fibra muscular. Ahora, estas fibras musculares van a tener, obviamente son células, y van a tener una membrana. Esa membrana se llama sarcolema. ¿Listo? ¿Qué es el sarcolema? Es la membrana plasmática de las fibras musculares. Nos dice que esa membrana va a envolver lo que es las fibras de músculo esqueléticas, y tienen un material polisacárido con fibrillas de colágeno. Estas fibrillas de colágeno se van a continuar con los tendones. Ustedes tal vez se han preguntado, ¿cómo es posible que una célula pueda soportar la tensión o el jale o la contracción si su membrana es fosfolípidos, ¿no? Entonces, aquí nos dice que se debe a 2 estructuras. Uno, lo que son los carbohidratos de membrana o los polisacáridos, que están unidos a fibras de colágeno. Y esas fibras de colágeno se continúan con los ligamentos, con los tendones.
y en conjunto generan esa unión entre lo que es el músculo, el tendón y el hueso. Y gracias a eso se puede generar el movimiento de las articulaciones y la locomoción posteriormente. Muy bien, entonces cada uno de estos extremos se va a unir con lo que es la fibra tendinosa. Aquí pueden ver, ¿no? Tenemos músculo, ¿no? Pectoral mayor, ¿no? Lo que es menor también. Y estos se van a ir adheriendo a lo que son las estructuras óseas, mediante esas estructuras que son las fibras de colágeno. Muy bien, este músculo entonces, como cualquier otra estructura, va a tener una cierta característica que lo va a diferenciar. En este caso estamos viendo el músculo esquelético. El músculo esquelético se caracteriza porque tiene bandas, ¿no? Nos dices bandas A, bandas I, bandas H. Luego, va a tener también lo que es la parte, digamos, de inicio y final de cada una de estas células, que son los discos Z. Entonces aquí estamos viendo esta estructura en forma de zigzag, es un disco Z. Y ahí es donde se van a ir adhiriendo las fibrillas contráctiles para generar el movimiento. Luego tenemos lo que se llama también líneas M, y tenemos la estructura base de lo que son las fibras musculares, que son las fibras contráctiles. Entonces todos los músculos van a presentar dos estructuras o dos fibrillas contráctiles, que son la actina y la miosina. ¿Listo? Tanto el músculo liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco tienen actina y miosina. La actina, nos dice, está formada por 3000 fibras, ¿no?, de F-actina, ¿no?, que tienen un peso molecular de 42.000, ¿no?, y tienen una función de ATP. Es decir, vamos a ver en la contracción que en estos sitios va a haber lo que se llama puntos activos, los cuales se van a unir a la miosina, ¿no? Y esos puntos activos tienen estos residuos de ATP. Luego nos dice tropomiosina y las troponinas. La tropomiosina 70.000 de peso molecular. Y esta de aquí se van a recordar, la actina está formada por otras proteínas llamadas troponinas. ¿Por qué es importante? Esto es importante debido a que cuando existe lesión muscular o cuando existe necrosis de las células musculares, va a liberarse esta proteína, y esta es fácilmente detectable en la sangre, ¿no?, las troponinas. ¿Y en qué tipo de lesión va a ser muy importante la detección de estas troponinas? Es en la lesión del miocardio, ¿no? Ahí entraría lo que sería, por ejemplo, el infarto. Entonces, nos dice, cuando una célula muscular muere, se va a liberar estas proteínas a la circulación, lo que son las troponinas. La troponina I es una proteína que tiene afinidad por la actina, ¿no?, que son las otras fibras de actina. La troponina T tiene afinidad por la tropomiosina, y la C tiene afinidad por el calcio. Y vamos a ver que esta C es importante porque esta va a iniciar lo que es la contracción, o participa activamente dentro de lo que es la contracción. Muchas gracias. Bueno, entonces, como se pueden fijar, aquí tenemos justamente las fibras de actina, ¿no? Y estos puntitos, a ver, vamos a ampliar un poquito. Entonces, aquí tenemos justamente estos puntitos medio azulados, estas son las troponinas, ¿listo? Esta es la fibra de actina. Y en la fibra de actina tenemos los puntitos negros, que son los sitios activos. Estos sitios activos son los que atraen a las cabezas de miosina. Estas son las cabecitas de miosina, y cuando ven ese puntito oscuro, son atraídos y empieza la contracción. Pero estos normalmente se van a tapar por las troponinas. Las troponinas los están tapando para que no exista contracción a cada instante. Y cuando viene la molécula de calcio, desplaza ese complejo de troponinas para que los sitios activos tengan contacto con las miosinas. Muy bien, cuando se muere la célula muscular, entonces estas proteínas se liberan a la circulación y ahí podemos detectar. De estas troponinas, ¿cuál nos interesa para lo que es la detección de lesión muscular? La troponina T, ¿no? La que dice aquí tiene afinidad por la tropomiosina. En el laboratorio nos dice, paciente con dolor precordial opresivo y radiación a hombro izquierdo, entonces
se hace detección de troponina, dice troponina T circulante, ¿no? O se detecta troponina T. Quiere decir que esta persona ha sufrido un infarto o un proceso de lesión en el miocardio, ¿no? Por tanto, es una prueba de laboratorio que nos avisa justamente este tipo de situaciones. Y ya saben de dónde viene la troponina, ¿no? La T es una proteína que se encuentra en la actina, ¿no? Que lo vamos a ver en la circulación cuando la célula muscular ha muerto. ¿Ya? Muy bien, en este dibujito vamos a tener primero, esta es la disposición del músculo esquelético y el músculo cardíaco. Fíjense, esta es la miofibrila contráctil, ¿no? Ahí tienen el disco Z, que es donde se van a anclar las actinas, ¿no? Entonces tenemos ahí las actinas. Y tenemos esta otra estructura de color verde. Entonces, esa estructura de color verde es el retículo sarcoplásmico. ¿Listo? Bueno, fíjense, ahí está. El retículo sarcoplásmico es una estructura muy importante en la fibra muscular esquelética y la cardíaca porque va a almacenar calcio. Y el calcio es importante para la contracción. ¿Listo? Vamos a hablar más adelante sobre esto, que es la contracción, pero fíjense cómo se van disponiendo lo que es los retículos sarcoplásmicos. Si se han dado cuenta hasta este punto, varias estructuras de la fibra muscular lo estamos llamando sarco, ¿no? Como sarcolema. Ahora estoy indicando retículo sarcoplásmico. ¿Listo? Eso es porque ese prefijo sarco quiere decir músculo, ¿no? También podemos de esa manera denominar, ¿no? En realidad, ¿qué sería el retículo sarcoplásmico? Sería el retículo endoplásmico, ¿no? Pero, como es músculo, le llamamos sarcoplásmico. ¿Listo? Ahora, eso también lo van a escuchar en neoplasias, ¿no? ¿Qué es un sarcoma? Un sarcoma será un tumor de las fibras musculares. ¿Listo? Entonces, eso de sarco ya más o menos se ubican a qué se hace referencia. Y vamos a ver en los esqueléticos, pero principalmente en el músculo cardíaco, esta otra estructura, que son los túbulos T. Los túbulos T son invaginaciones de la membrana, es decir, viene la membrana, que es el sarcolema que hemos dicho, y cada cierto tiempo o espacio va a introducirse al interior de la célula, va a recorrer, va a estar en contacto estrecho con el retículo sarcoplásmico, ¿no? Y posteriormente la membrana continúa. Entonces es como si alguien le hubiera metido su dedito a la célula muscular y ha generado una invaginación de la membrana. Ese es el túbulo T, ¿no? No es otra estructura, no es otro organelo, son invaginaciones. ¿Para qué le sirve el túbulo T a la célula? Para darle más calcio. Si ustedes recuerdan, la concentración de calcio en el interior de las células era diminuta, ¿no? Era 0,0001 miliequivalentes. Pero en el líquido extracelular era mucho más elevado, ¿no? 8 miligramos aproximadamente. Entonces, esa excesiva cantidad de calcio en el líquido extracelular se está aprovechando gracias a los túbulos T. Entonces, estamos viendo que hay dos fuentes de calcio en las células musculares. Uno, que es el retículo sarcoplásmico, y otro que son los túbulos T. En el músculo liso es un poco diferente. Ellos van a tener caveolas, ¿no? Que van a ampliar la superficie de la membrana para obtener su calcio. Pero también lo van a obtener de su retículo sarcoplásmico. Pero cuando estén avanzando el músculo liso, ahí van a ver las diferencias. Este esquema de aquí se asemeja más al músculo esquelético y al músculo cardíaco. Aquí tienen una fibrita de actina, ¿no? Entonces fíjense cómo están las moléculas de actina, F-actina. Esta es la tropomiosina, ¿no? Entonces, todo lo que están viendo aquí lo conocemos a grandes rasgos como actina. ¿Listo? Pero la actina a su vez está formada por moléculas de F-actina y esta como bandita, como hilo que lo va cruzando, que es la tropomiosina. Y entre ellos va a encontrarse esto que son las troponinas, ¿no? Troponina C, troponina T y la troponina I. ¿Listo? La I tiene contacto con los sitios activos, la T con la tropomiosina y la C se activa con el calcio. ¿Listo? Viene la molécula de calcio, se une a la troponina C y genera un desplazamiento de las troponinas para que se muestre un sitio activo. Cada una de las troponinas está ocultando un sitio activo.
Y ese sitio activo es el que se va a unir a la miosina, ¿ya? Que es la otra molécula contraria. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, la actina a su vez tiene tres componentes, estamos viendo, ¿no? Complejo de troponinas, la F-actina y la tropomiosina. En este otro dibujito estamos viendo cómo es la disposición. Aquí están las bandas o líneas Z, donde se van pegando lo que son las actinas. Todas estas cosas azules son actinas. Y entre las actinas tenemos las miosinas. ¿Listo? Estas miosinas tienen unas cabecitas. Y estas cabecitas, cuando se inicia la contracción, se pegan a la actina y lo desplazan. Cuestión de que estas líneas Z se aproximan. Y esa aproximación se llama contracción. ¿Ya? Bueno, aquí están las miosinas. Las miosinas, como pueden ver, lo que tienen son sus cabecitas. Esas cabecitas son las que jalan a la actina para que se genere la contracción. Bueno, aquí un dibujito donde aparecen esas líneas, ¿no? Tenemos líneas M, las líneas Z ya se ubican, ¿no? Las líneas Z son estas de aquí, donde se están uniendo las actinas. La línea M es básicamente este lugar que se oscurece porque hay actina y miosina, ¿no? Luego tenemos bandas H y lo que son bandas I, que han ido también viendo en histología. Eso es básicamente histología, entonces usted sabe más que yo. Muy bien, entonces vamos viendo las miofibrillas. Hablemos ahora de la miosina, ¿no? Entonces, la miosina básicamente es como un palo de golf, es decir, tiene su tallo y tiene la cabeza, ¿no? Y esa cabecita es la que se une a la actina. Nos dice tiene un peso molecular de 480.000 daltons, o de peso molecular, ¿no? Puede estar formada por 1500 fibras y tiene las cadenas pesadas y las cadenas ligeras y tiene una función ATPasa, ¿no? Esta cabecita tiene una función ATPasa, quiere decir que rompe a lo que es el ATP para generar la contracción. Vemos aquí cómo es la unión entre los dos. Esta de aquí es la actina y aquí tenemos la miosina. Entonces la miosina tiene esos palitos de golf unidos al núcleo central y cuando existe un proceso de contracción, el calcio va a ir hacia la actina, interactúa con las troponinas y se muestran los sitios activos. Inmediatamente después de aparecer un sitio activo, una miosina va y se pega a ese sitio activo. Entonces ya está la unión entre esas dos, actina y miosina. ¿Qué necesita para que se genere la contracción? ATP. Viene una molécula de ATP y como tiene función ATPasa la miosina, rompe ese ATP y se genera la energía para que esta cabecita empiece a desplazar a la actina. Y de esa manera se genera la contracción. Nuevamente en el periodo de relajación el calcio se libera o ya no está con las troponinas, vuelve al retículo sarcoplásmico, viene otro ATP y se une a la cabecita de la miosina y eso desplaza el ADP y esto empieza a relajarse y nuevamente vuelve a su posición. Entonces, ese proceso es constante en las contracciones. Vamos a verlo más adelante el esquema general, no se preocupen tanto. Muy bien, entonces la contracción nos dice, puede generar el acortamiento hasta del 30% de la fibra, ¿no? Hay contracción rápida y es un ciclado rápido en el músculo esquelético. El músculo liso puede ser un poco más lento. Usan ATP, nos dice 10 veces o 300 veces más que el músculo liso. Entonces el músculo esquelético es un gran consumidor de ATP. El músculo liso, por el contrario, no usa mucho ATP, ahorra el consumo. Y nos dice la fuerza que se genera es a 3 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Imagínense, un centímetro es sumamente pequeño. Ese pedacito de músculo puede movilizar 3 a 5 kilogramos. Ahora ustedes fíjense cuánto de músculo tienen en el bíceps solamente, ¿no? Entonces eso supera lo que son los centímetros, ¿no? O sea, tranquilamente llegaremos a unos 20, unos 30 centímetros. Entonces tendrían la capacidad solamente con un músculo de movilizar, digamos, entre 50 hasta 100 kilos, ¿no? ¿Cuánto pesa una persona? 70 kilos. ¿Listo? O sea, con un brazo ustedes podrían levantar una persona. Eso les dice este tipo de datos. Pero, ¿ustedes alguna vez han levantado una persona con un brazo? No, ¿verdad? Y la razón de eso es que las fibras musculares tienen un órgano sensitivo, ¿no?
que son los usos musculares. Los usos musculares restringen a los músculos para que no generen toda su fuerza de contracción. Porque si un músculo generara toda su fuerza de contracción, se puede desgarrar. Es decir, se rompe la fibra, se rompe el ligamento o el tendón. Así de fuerte es el músculo en su contracción. Solamente se activa en situaciones de mucho estrés o supervivencia. Digamos, han debido escuchar personas que les cae una roca o un auto está aplastando a alguna persona, y para ayudarlo, las personas generan una fuerza de contracción para mover esos objetos tan pesados que logran desplazar, logran levantar rocas enormes o incluso automóviles. Eso es porque en ese momento se inhibe el control de los usos musculares. Porque si ustedes pudieran utilizar toda la fuerza muscular de sus músculos, podrían romper incluso el hueso, porque es mucha la fuerza de contracción. Para evitar eso, tienen ustedes un inhibidor, que es el uso muscular. Ese uso muscular calcula, si es mucha fuerza que se está generando en la contracción, genera un arco reflejo de inhibición hacia la fibra muscular para que ya no siga generando contracción. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les dice ese datito, ¿no? Que el músculo es tan fuerte que puede romper al propio hueso, pero no lo hace porque hay un inhibidor para evitar los desgarros. ¿Qué se necesita para la contracción? 3 elementos. Principalmente es el ATP. Luego se necesita calcio para iniciar la contracción, y para que todo vuelva a la normalidad, el magnesio. Nos dice que existen moléculas de titina que son las que mantienen en su lugar los filamentos de miosina y actina. Es decir, ustedes están viendo aquí bien bonito, ordenaditos, las actinas y las miosinas, ¿no? ¿Por qué no la miosina se inclina o se dobla o se pone en otra posición? Eso es gracias a la titina. Las titinas son moléculas que están generando este orden en las fibras musculares, que las actinas estén paralelas a las miosinas, sino que no se estén torciendo o doblando, ¿ya? Entonces, esa titina lo está ordenando a cada una de estas fibras musculares o estas fibras contráctiles para que no se desordenen. Muy bien, entonces, este músculo esquelético nos dice, se va a contraer mediante una teoría que nos dice la teoría de la cremallera, ¿no? Entonces, ustedes cuando cierran un cierre, empiezan poco a poco, ¿no? Suben hasta que se ha cerrado todo. Y nos dice que la contracción sigue mucho ese ejemplo. Entonces, esta miosina se une a lo que es la actina. Entonces, esta cabecita se va a unir a la actina y va a desplazarlo un poquito. Esta otra cabecita se une a la siguiente actina y nos desplaza un poco más. Y la siguiente se une y nos desplaza. Entonces, cada una de las cabecitas va a desplazar, digamos, un micrómetro. Y la sumatoria de todos estos va a generar, digamos, unos 10 micrómetros de desplazamiento. Ahora imagínense todas las miofibrillas que se encuentran, y todos esos van a generar un movimiento ya de centímetros, ¿no? Entonces, esa sumatoria de 1, 1, 1 es lo que nos menciona como la teoría de la cremallera. Entonces, uno a la vez que va desplazando poco a poco. Y ustedes pueden controlar eso, ¿no? Por ejemplo, para poder mover o alzar algún objeto no necesitan contraer todo el músculo, ¿no? Solamente algunas partes. Y muchas veces no necesitan que todo el músculo se genere o genere una contracción completa, solo contracciones parciales. Entonces eso se debe, o ustedes pueden controlarlo gracias a que son las cabecitas que van generando contracción poco a poco. Bueno, aquí tenemos el dibujito ya más completo de lo que es las miofibrillas, ¿no? Véanse, aquí está el disco Z, donde se están uniendo las actinas, y ahí tenemos justamente son las titinas que están poniendo en su sitio a las miosinas para que no se vayan moviendo, ¿no? Y la miosina que está entrecruzada con la actina, y para la contracción empieza a jalarlo poco a poco. Cuestión de que los dos discos Z se van aproximando, y eso genera una contracción. Bueno, aquí otro dibujito para ver la disposición, aunque ya les he dicho. Esto de aquí, entonces, esta es la imaginación que les decía, ¿no? Fíjense, es la membrana, el sarcolema,
y después de un espacio la membrana ingresa hacia el interior de la célula, ¿no? Entonces esa imaginación es el túbulo T. Luego tenemos aquí el retículo sarcoplásmico que está rodeando a las miofibrillas porque tiene que darles el calcio necesario para la contracción. Y aquí vemos la unión del potencial de acción y la contracción. ¿Qué están viendo? Si ustedes se fijan aquí, este es el sarcolema, ¿no? Y aquí tenemos el retículo sarcoplásmico. Entonces, nos dice, el potencial de acción llega hasta el sarcolema y gracias a las invaginaciones puede ingresar incluso dentro de la célula el potencial de acción, porque recordemos que el túbulo T es la membrana de la célula muscular. Va a abrir lo que son sus canales de calcio y va a estimular un receptor, nos dice el DHP, ¿no? Este a su vez va a estimular lo que son los canales de calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces, se abren dos canales de calcio, uno de los túbulos T y otro del retículo sarcoplásmico. ¿Quién ha ocasionado eso? El potencial de acción. ¿Listo? El calcio, una vez que se ha empezado a liberar, va a dirigirse hacia lo que son las troponinas. No sé si lo tengo aquí. Ya no está en este dibujito, pero sabemos que en la actina tenemos las troponinas. Ese calcio va a ir hacia las troponinas, va a unirse a la troponina C y va a desplazar la troponina para que muestre el sitio activo. Una vez que se muestre el sitio activo, la miosina va a pegar su cabecita hacia ese sitio activo y va a empezar a empujarlo para generar la contracción. Ahora, en este otro dibujo se ve lo que es el inicio del potencial de acción o cómo se genera ese potencial de acción. Nos dice, tenemos una estructura que se llama la unión neuromuscular. Entonces, los nervios que ustedes han visto, ¿no? Lo que es el nervio radial, orbital, el nervio femoral, ciático, todos ellos, al final van a tener esta estructura que es su terminal del axón, ¿no? Entonces, en ese lugar nos dice, vamos a tener la unión neuromuscular. Es una terminación nerviosa ramificada y vamos a tener en ese sitio, bueno, todo ese sitio con todas las uniones van a ser las placas motoras. Vamos a encontrar fibras musculares, nos dice, de 80 a 100, pero una única fibra nerviosa. ¿Listo? Entonces, los músculos que hacen movimientos muy delicados, ¿no? Y tienen que ser movimientos muy finos, van a tener mejor inervación. Los músculos que hacen contracciones por grupos musculares grandes y no tienen que ser un movimiento fino, tienen poca inervación. Ejemplo, los músculos, por ejemplo, de la mano, de los dedos, van a tener más inervación que los músculos de los pies, ¿no? Ustedes recuerdan, tenemos nosotros tres nervios básicamente, ¿no? En lo que es el nervio superior, el nervio cubital y el mediano, ¿no? En cambio, la extremidad inferior es el tibial, ¿no? Que es con sus otras colaterales que va inervando. A eso se refiere, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes las manos y los dedos lo utilizan para, digamos, movimientos finos y delicados, ¿no? Cuando hagan suturas, estén escribiendo, todos son movimientos muy delicados. Ahora, entonces, una vez que la terminación nerviosa llegue a todos los músculos, va a generar esta estructura. ¿Listo? Va a haber una hendidura sináptica, ¿no? Donde va a haber estos pequeños espacios que ustedes son los valles sinápticos o lotieres o hendiduras subneurales. Entonces, en este punto, obviamente el nervio tiene solo una forma de comunicarse con la fibra muscular, que es a través de un neurotransmisor. Entonces, esta fibra terminal nerviosa va a formar lo que es la acetilcolina. Es el principal neurotransmisor entre lo que es los nervios y las fibras musculares. Lo vamos a ver en el liso, lo vamos a ver en el esquelético. El único que no tiene, digamos, ese tipo de control es el músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco es un músculo autónomo. Él mismo se controla, pero va a ser regulado por el simpático y el parasimpático. El simpático va a incrementar lo que es su frecuencia, su fuerza de contracción, y el parasimpático lo contrario, va a reducir su fuerza y su frecuencia de contracción. Pero no lo están controlando, sino lo están regulando. Es decir, sin efecto de estos dos, el corazón sigue latiendo a su ritmo.
porque tiene su propio centro de control, que es el nódulo sinusal o el sino atrial. Es el que le va dando órdenes para que genere su contracción. El resto de músculos, el liso y el esquelético, sí necesitan inervación para realizar sus funciones. Es más, si se pierde lo que es la placa motora o la inervación, el músculo entra en un proceso de atrofia. Entonces, músculo que no esté inervado empieza a atrofiarse. Por eso es que en el caso de la poliomielitis, el virus ataca a las placas motoras, pero cuando ya no están estas placas motoras, el músculo se empieza a atrofiar y estas personas pierden la movilidad, porque su músculo sin un estímulo nervioso va desapareciendo poco a poco. Bueno, nos menciona entonces que la contracción muscular va a generar sumación de fuerza, ¿no? De fibras múltiples, unidades motoras, todas estas cuando van juntando su proceso de contracción, va aumentando el desplazamiento y la fuerza. Se puede tener una sumación de frecuencias, ¿no? Y esto en el extremo puede llevar a un proceso que se llama tetanización. Entonces, algunas veces la fibra muscular no puede dejar de contraerse. Puede deberse a toxinas o intoxicaciones con algún elemento químico, ¿no? En este caso hay una toxina, ¿no?, del Clostridium tetani, que es la toxina tetánica. Entonces, nos dice un efecto muy parecido a las fibras cuando no pueden dejar de contraerse. Y ese fenómeno se llama tetanización. En este proceso, la fibra muscular está en contracción permanente, no puede relajarse. Y se ha visto que ese proceso es muy parecido a la intoxicación con esa toxina tetánica, ¿no?, cuando entra en procesos de contracción. Nos dice, se generan fuerzas de contracción a 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no?, lo que se ha ido mencionando, que es la cantidad de fuerza que genera la fibra muscular. Luego tenemos otro fenómeno que se llama la escalera o trepé, que es una contracción luego de un periodo largo de reposo y aumenta hasta una meseta. ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás descansando, en este momento todos están sentados y quieren, por ejemplo, dice, hay un temblor, escapen los que puedan, ¿no? Los que están sentados van a tratar de correr, pero como estaban en reposo, sus músculos no les van a responder inmediatamente. Van a tratar de pararse lentamente, van a empezar a caminar poco a poco, y ya cuando sus músculos ya se hayan acostumbrado, van a empezar a correr, ¿no? A eso se refiere. Si el músculo está en reposo, no puede rápidamente entrar en contracción, tiene que ser paulatino, porque recién está empezando a ingresar el calcio, la irrigación también está aumentando recién. Entonces uno no puede hacer movimientos violentos, repentinos, estando en un estado de reposo. Tiene que haber un proceso de calentamiento. Y eso es lo que hacen los deportistas, ¿no? Los deportistas no empiezan a corretear inmediatamente, dice ya, periodo de calentamiento. Los que juegan fútbol también, ¿no?, hacen su calentamiento, empiezan a hacer un poco de movimientos para que los músculos entren en el proceso de contracción. Cuando ya han hecho su calentamiento, recién entran ya a la actividad deportiva, ¿listo? Entonces, ¿a qué se debe eso? Nos dice, eso es porque tiene que haber un periodo, digamos, de adaptación desde el reposo hasta lo que es la contracción, para que el músculo desarrolle toda su actividad y toda su fuerza. Muy bien, lo que íbamos comentando, ¿no? Tenemos la terminación nerviosa y la fibra muscular, entonces todo esto va a formar la placa motora. El neurotransmisor, como íbamos comentando, es la acetilcolina. Ya saben cómo se forma y posteriormente cómo se libera, ¿no? La terminación nerviosa tiene ya las vesículas con acetilcolina. Esta, por la despolarización, va a empezar a ingresar el calcio, y el calcio ayuda a la movilización de las vesículas, y las vesículas salen a la hendidura sináptica, hacen contacto con su receptor, ¿no? Puede ser un receptor nicotínico, el cual inmediatamente va a abrir un canal iónico para que empiece a ingresar el sodio en la fibra muscular. Entonces, el potencial de acción de la fibra muscular va a seguir la lógica normal de todos los potenciales de acción. Va a haber un proceso de despolarización, que es el ingreso del sodio, y un proceso de repolarización por la salida del potasio. Y posteriormente nuevamente entre el reposo y recuperación de las concentraciones iónicas. Ahora, ese potencial de acción que va a ocasionar en la fibra muscular, dos cosas. Uno, la activación de los canales de calcio en los túbulos T,
y la activación también de los canales de calcio en el retículo sarcoplásmico. Y de esa manera también libera calcio. Y el calcio es lo que inicia la contracción, porque este va a ir hacia la actina para que las troponinas muestren los sitios activos. Las miosinas que están desesperados empiezan a pegarse a los sitios activos y si se les da el ATP empiezan el proceso de contracción, a moverlo a la actina para que se contraiga. ¿Ya? Y en la relajación se desactiva todo ese sistema y las miosinas vuelven a su sitio y las actinas también vuelven a su sitio. Muy bien, entonces eso es lo que nos comenta, ¿no? Entonces la formación de vesículas nos dice son de 40 nanómetros en el aparato de Golgi, ¿no? De la acetilcolina. Esta terminación puede acumular 300.000 vesículas, imagínense, es bastante para la contracción. Todo el día que ustedes están moviéndose es gracias a esas vesículas. Inclusive nos dice 10.000 moléculas por vesícula. La vesícula no solo tiene una acetilcolina, tiene 10.000 acetilcolinas. Necesita para que se movilicen las vesículas ingreso de calcio, por lo menos 100 veces más de la concentración normal del citosol de lo que es la neurona. Luego se activa la acetilcolinesterasa, que ya saben cuál es su función, es partirlo a lo que es la acetilcolina. Y ya saben, les comentaba que los órganos fosforados inhiben a la acetilcolinesterasa. Posteriormente, la neurona, ¿no? La terminal axónica reabsorbe lo que es la colina para nuevamente sintetizar nueva acetilcolina. Todo este proceso, ¿cuánto ha durado? De 5 a 10 milisegundos, ¿no? Entonces, básicamente es violento todo ese proceso. Nos dice la formación de las hendiduras revestidas se puede dar en 20 segundos. Bueno, este es el grafiquito de lo que es la recaptación y la reciclaje de la colina para formar acetilcolina. Muy bien, nos dice cada impulso puede generar la liberación de 125 vesículas y la activación de los canales de calcio, ¿no? Luego tenemos otras estructuras que son barras densas que van a ayudar también a lo que es la liberación y la secreción de acetilcolina. Y en la célula muscular vamos a tener, nos dice, receptores de acetilcolina, ¿no? 5 por más o menos una superficie, y estas están acopladas a los canales de sodio de 0,65 nanómetros. Y posteriormente, cuando se abren los canales de sodio, se va a generar el potencial en esa estructura que hemos mencionado, se llama la placa terminal. Luego nos dice, tenemos un umbral de 40 milivoltios. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje en la fibra muscular tiene que llegar hasta un valor de menos 40 milivoltios para que se genere el potencial de acción en la fibra muscular. Si no se llega a ese valor, no se genera potencial de acción. Y bueno, la acetilcolina posteriormente es metabolizada por la acetilcolinesterasa. Muy bien, aquí tenemos lo que es la función de los túbulos T. Ya hemos ido hablando bastante, no hay mucho más que agregar. Ya saben, los túbulos T son imaginaciones de la membrana muscular y estos tienen un contacto muy cercano con el retículo sarcoplásmico. Es por eso que cuando el túbulo T empieza a despolarizarse, permite el ingreso de calcio y eso estimula también al retículo sarcoplásmico para que también libere su calcio. Bueno, ahí nos dice el retículo sarcoplásmico está formando cisternas terminales, que son todas esas estructuras que están rodeando a las miofibrillas y está en contacto con los túbulos longitudinales. Bueno, ¿cuál es el receptor que se estimula en este punto? El azulito nos dice es el receptor dihidropiridina, ¿no? Y están asociados a canales receptores de dianodina. Entonces, estos son los que van a activar a los canales de calcio para que se empiecen a liberar o para que empiecen a salir y estos vayan hacia lo que son las troponinas, ¿no? En este caso la troponina C. Una vez que el calcio va, entonces ya saben, las actinas van a tener su complejo de troponinas que se activa gracias al calcio. Como están viendo, el calcio es importante en dos procesos. Primer proceso va a ser la liberación del neurotransmisor, ¿no? Y el segundo proceso es la activación o digamos la aparición de los sitios activos en la actina.
Sin calcio no va a haber liberación de vesículas con neurotransmisor y tampoco va a haber la contracción porque no se va a visualizar lo que son los sitios activos. Lo que están viendo ahorita es justamente el proceso de contracción. Ahí está el palito de golf que les decía, que es la miosina, y la hebra que está ahí abajo es la actina. Entonces, todo eso es el proceso de contracción. Fíjense ahí cómo van los ATPs a la miosina. Y posteriormente, miren aquí, este es el complejo de troponinas, cómo se mueve para mostrar su sitio activo a la miosina. Pero fíjense, hay una bolita amarilla que se pega. Esa bolita amarilla es el calcio. El calcio se pega a las troponinas se desplazan, muestran el sitio activo y la miosina se pega ahí y más el ATP que llega genera la contracción. Luego se separan todas esas moléculas y se entra en proceso de relajación. Eso que ven ahí es lo que nos dice en esta parte, ¿no? Nos dice pasos para la contracción, descarga de la neurona motora, ya hemos visto, ¿no? Llega el potencial de acción a la neurona, liberación del neurotransmisor que es la acetilcolina, unión de la acetilcolina con sus receptores nicotínicos para acetilcolina, ¿listo? Luego aumenta la conductancia de sodio, ¿no? Para la despolarización y de potasio para la repolarización, generación del potencial de acción en la placa terminal, generación de potencial de acción en las fibras musculares, extensión de la despolarización hacia los túbulos T, liberación de calcio por las cisternas terminales y también los mismos túbulos T o el retículo sarcoplásmico, ¿no? Posteriormente unión del calcio con la troponina C y formación de enlaces cruzados entre la actina y la miosina, que están viendo que es cuando se pegan los dos. Todo eso es contracción del músculo esquelético y el músculo cardíaco, ¿ya? La única diferencia es que el cardíaco es autónomo, no necesita la primera parte que es la estimulación nerviosa. Y el esquelético va a hacer todo esto, ¿listo? En el músculo liso también es parecido, solamente cambia la parte de la actina y la miosina, porque tiene otra proteína que es la calmodulina. La calmodulina es la que inicia. La relajación nos dice, el calcio nuevamente es bombeado al retículo sarcoplásmico. Se libera la troponina del calcio y cesa la interacción de la actina y la miosina, ¿no? Entonces, luego de la contracción, el retículo sarcoplásmico empieza a bombear el calcio nuevamente hacia el interior y se expulsa también el calcio fuera de la célula muscular. Como ya no hay calcio, se separan lo que es la actina y la miosina. Y nuevamente estamos en un periodo de relajación, esperando un nuevo estímulo. Muy bien, nos dice, energética de la contracción. El trabajo es igual a la carga por la distancia, es decir, si la fibra muscular es larga, entonces va a generar más fuerza de contracción que una fibra más corta. Las fuentes de energía, obviamente es el ATP, que es la molécula más importante en este punto, genera la contracción, activa también las bombas de calcio, las bombas de sodio y potasio, ¿no? Y tienen un proceso de 1 a 2 segundos. Imagínense, el ATP lo estamos viendo ahorita solamente como su papel en la contracción, pero también se necesita calcio para nuevamente bombear el calcio al retículo sarcoplásmico, fuera de la célula, y también para que funcione la bomba de sodio y potasio. Entonces, el ATP se está consumiendo excesivamente en estas células musculares. Otra fuente de energía va a ser la fosfocreatina, que es también una molécula de fosfato de alta energía, que se regenera cada 4 a 6 segundos. ¿Cuál es la fuente, digamos, para la formación de esto? La glucólisis, nos dice, ¿no? Que se realiza cada minuto en estas fibras musculares. La glucólisis es la que da energía para que se formen estos fosfatos de alta energía, que serían el ATP, la fosfocreatina. Ahora nos dice, existe un metabolismo oxidativo de productos de glucólisis, pero también puede haber el consumo de grasas y proteínas. ¿Listo? El músculo entonces, aparte de glucosa, puede consumir grasas y puede consumir proteínas para generar los ATPs para su contracción. Por eso es que al principio cuando ustedes hacen ejercicio, el músculo está consumiendo glucosa, pero si ese ejercicio permanece más tiempo, más de 15 minutos, entonces el músculo empieza a consumir también grasa.
¿no? Y si se acaba la grasa, empieza a consumir otro tipo de proteínas. Por eso el ejercicio reduce lo que es la cantidad de grasa del cuerpo, ¿no? Cuando es constante. Y la utilización de energía por el músculo es de un 25%. Imagínense, el 100% de la energía de la glucosa, un 25% va a servir para formar los ATPs. El resto se libera como calor, ¿no? Y otro tipo de moléculas. A eso se refiere. No es el 100% de la glucosa que va a generar 100% de ATPs. Se pierde, ¿no? En el camino. Bueno, en esta parte simplemente nos dice que no todos los músculos van a trabajar de la misma manera. Tenemos músculos o fibras lentas de tipo 1, que se llama músculo rojo. Son más pequeñas, que están inervadas por fibras nerviosas más pequeñas. Tienen una vascularización más extensa, por eso cambia la coloración. Tienen números elevados de mitocondrias y grandes cantidades de mioglobina. Y todo esto da como resultado una coloración más roja. La presencia de mioglobina hace que el músculo pueda trabajar con concentraciones bajas de oxígeno. Ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo ejercicio, la cantidad de aire que va ingresando y que se van oxigenando no es suficiente para mantener un trabajo muscular constante. Entonces, el músculo aprovecha su mioglobina para ahorrar oxígeno, para poder sacar este oxígeno lentamente y paulatinamente para la glucólisis. Si se acaba su oxígeno, entonces el músculo entra en un proceso anaerobio, ¿no? Y lo malo de esto es que se va formando ácido láctico. Y ácido láctico genera los calambres y dolores cuando uno ha hecho mucho ejercicio y no se ha oxigenado adecuadamente. Eso después también va desapareciendo. Luego tenemos las fibras rápidas de tipo 2, que es un músculo más claro, o llamado también músculo blanco. Son grandes, de gran fuerza de contracción. Tienen más retículo sarcoplásmico, más calcio, gran cantidad de enzimas glucolíticas, una vascularización menos extensa, una oxidación, un proceso de oxidación que puede ser incluso secundario porque trabaja más, ¿no? Nos dice con ciclos anaerobios. Tiene menos mitocondrias y tiene una disminución de mioglobina y por eso tiene una coloración más pálida, llamado músculo blanco. Muy bien, esto les decía, el músculo liso es muy diferente al esquelético en su disposición. Fíjense, en el músculo esquelético hemos visto como una especie de balitas, ¿no? Bien ordenaditas, su actina con su miosina, el actina unido a los discos Z, ¿no? Todo bien ordenado. El músculo liso es como una especie de célula normal, común y corriente. Pero si ustedes se fijan, también tiene su actina y su miosina, fíjense. Pero en este caso, en el músculo liso no tenemos los discos Z. ¿Qué tenemos? Estas estructuras que se llaman cuerpos densos. Entonces, en este lugar es donde está fijada la actina. Y la miosina está entrecruzada con estas fibras de actina. Luego va a tener en su membrana unas pequeñas invaginaciones que se llaman caveolas, ¿no? Que están cercanas a sus retículos sarcoplásmicos, que más o menos son como túbulos T, pero túbulos T no formados, ¿no? Como si hubiera querido formar un túbulo T, pero se ha quedado medio camino. ¿Listo? Bueno, ¿dónde tenemos? Tenemos, por ejemplo, en el músculo liso del estómago, básicamente de todo el tubo digestivo es músculo liso, ¿no? Excepto en la parte superior, ¿no? Que ustedes saben que es músculo esquelético, pero la mayor parte es liso. Tienen cuerpos densos, aquí están los cuerpos densos, ¿no? Similares a los discos Z que hemos visto en el esquelético y en el cardíaco. Tiene también actina, ¿no? Entonces aquí están sus fibras de actina. Tiene miosina, aquí está su fibra de miosina, ¿no? Tiene otros complejos de troponina que funcionan de una manera un poquito diferente. Tiene puertos cruzados, ¿no? Estos puertos cruzados los van ordenando más o menos para que no se vayan chocando, ¿no? Las miofibrilas con otras. Tiene una contracción hasta del 80%, es decir, del 100% de la longitud de la fibra muscular, esta puede generar una contracción hasta del 80% de esa longitud. Entonces es muy grande su capacidad de contracción. Además, su contracción es prolongada, puede estar así en contracción durante minutos u horas. Entonces,
El esquelético no, se cansa fácil. Entonces se hacen una carrera o hacen ejercicio, unos minutos y ya se cansan, ¿no? El músculo ya empieza a cansarse. Pero el músculo liso puede estar horas en esa contracción. ¿Cómo saben? Por ejemplo, sus esfínteres, muchos de los esfínteres son músculo liso. Entonces el esfínter no se está relajando cada minuto, ¿no? Está horas ahí contraído evitando accidentes. Y a eso se refiere que tiene una contracción prolongada. Su ciclado es lento, de 10 a 300 veces menos, es decir, también su proceso de relajación o regeneración de las fibras va a ser un poquito más lento. La acción es un poco más, usa menos ATP, 10 a 300 veces menos. Entonces, en cuestión de ahorro, el músculo liso va a generar menos consumo de ATP en relación al esquelético y al cardíaco. Es lento, nos dice, pero tiene mayor fuerza. El otro era hasta 3, esto es de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado. Si todo fuera músculo liso, serían mucho más fuertes, ¿no? Ahí sí podrían levantar rocas o autos, ¿no? Tranquilamente. Lo malo son sus huesos, ¿no? Que no van a soportar eso, se van a fracturar. Tiene un mecanismo de cerrojo, es decir, cuando se ha hecho la contracción, pueden estar en esa contracción durante varias horas. También su recuperación, tensión, relajación va a ser un poquito más lento. Las moléculas que necesita para su contracción, el ATP y el calcio, ¿no? Lo mismo que el anterior, un poquito menos el magnesio, ya no está presente. Bueno, y aquí tenemos, en sí esto lo van a avanzar en los siguientes temas, solamente como introducción. El calcio también se utiliza para iniciar el proceso, solamente que esta es la gran diferencia. En el esquelético y el cardíaco no tenemos calmodulina, el liso sí tiene calmodulina. Y esa calmodulina es la que va a iniciar los procesos de contracción, relajación, ¿no? Cuando se activa con el calcio, inicia contracción. Cuando el calcio desaparece, inicia lo que es la relajación. Y aquí nos dice, ¿no? Unión de la acetilcolina con el receptor muscarínico del músculo liso, aumenta la entrada de calcio, activa lo que son las sinasas de la cadena ligera de la miosina dependiente de calmodulina, ¿no? La calmodulina es la que empieza a estimular la unión entre la actina y la miosina para que genere la contracción. Hay fosforilación de la miosina, aumento de la actividad ATPasa de la miosina, ¿no? Y unión de la miosina con la actina. Contracción. Luego se genera desfosforilación de la miosina mediante la fosfatasa de la cadena ligera de miosina. Entonces, como están viendo, ya no es la cabecita de la miosina que tiene esa función ATPasa. Tiene que fosforilarse y desfosforilarse. Y cuando ya se ha generado la desfosforilación, se genera recién la relajación del músculo liso. Entonces, esa parte ya es diferente. No hay aquí troponina, ¿no? Troponina C, eso ha cambiado, ¿no? Lo único es la fosforilación y desfosforilación de la miosina. ¿Quién promueve eso? La calmodulina, ¿no? La calmodulina tiene esa capacidad. Pero, como digo, solamente es como un pequeño resumen. Muy bien, vamos a ver ahora dos propiedades del músculo que son la contracción isométrica y la contracción isotónica. La contracción isométrica quiere decir el músculo se acorta o se alarga dependiendo su estado, ¿no? Contracción y relajación. Es lo que normalmente sabemos, ¿no? Por ejemplo, el músculo está relajado y cuando se contrae se acorta la longitud del músculo. Eso es lógico, ¿no ven? El músculo es largo, se estimula la contracción, el músculo empieza a generar el movimiento de la actina y se reduce su longitud. Entonces, eso se llama contracción isométrica, ¿no? Luego tenemos contracción el músculo no se acorta, dice. Eso es porque las fibras musculares, entonces, pueden estar en contracción, pero no generan lo que es el cambio de longitud. Ya, espera, me he equivocado, ya estoy haciendo hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, la contracción isométrica, el músculo no se acorta, pero sí se genera contracción. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros normalmente tenemos lo que es el tono muscular, que es gracias a lo que es la inervación. Normalmente las fibras nerviosas van librando pequeñas cantidades de neurotransmisor y esto genera un tono muscular. ¿Listo? Entonces,
cuando una fibra muscular pierde lo que es su inervación, entonces el músculo se vuelve hipotónico, es decir, ya no tiene esa dureza normal. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Normalmente cuando ustedes presionan contra un músculo o lo pueden aplastarlo, entonces tiene una dureza natural. Esa dureza natural es lo que se conoce como el tono muscular. ¿Ya? ¿Por qué tiene esa contracción? Es por la estimulación permanente de lo que es la fibra nerviosa. ¿Qué pasa cuando una fibra nerviosa deja de estimular la fibra muscular? Entonces esa fibra muscular entra en un proceso de relajación. Esto va a ocasionar que si no hay nuevamente un estímulo, esta fibra muscular entre en hipotrofia, es decir, va a empezar a desaparecer. Normalmente entonces los músculos tienen todavía una ligera contracción, que es el tono muscular. Y en la isotónica nos dice, el músculo se acorta, pero la tensión se mantiene, ¿no? Entonces la fuerza se mantiene, pero ahí es donde sí realmente hay cambios de longitud. ¿Listo? En la contracción isométrica no hay cambios de longitud, y la contracción isotónica sí hay cambios de longitud. Ya. Muy bien, aquí nuevamente estamos con los tipos de contracción. Tenemos la contracción espasmódica única, que es lo que normalmente vamos a ver. Uno quiere levantar un vaso, entonces genera contracción de los músculos extensores, agarra el objeto y lo levanta. Luego tenemos el fenómeno de Trepé, que es cuando están en reposo, lo que hemos comentado, ¿no? Cuando una persona está en reposo, el músculo está en reposo mucho tiempo, entonces su movimiento va a aumentar de a poco, ¿no? Porque tiene que generar un proceso de calentamiento. La contracción tetánica es cuando el músculo está en contracción permanente y no puede relajarse, ¿no? Entonces aquí en el dibujo se muestra, ¿no? Está en contracción permanente y no se genera la relajación. Ejemplo puede ser por lo que es la toxina tetánica del Clostridium tetani, que no permite que el músculo entre en relajación. Y nos dice, el tétanos completo es una contracción más leve pero mantenida, ¿no? Aquí todavía había piquitos, pero en el tétanos completo ya no hay esos picos. Es una contracción totalmente sostenida, pero nos dice puede ser más leve. Vamos a ver, no vamos a ver, sino van a ver también al año, por ejemplo, hay el trismo, ¿no? Cuando está contraído el macetero durante mucho tiempo. Esto es lo que les comentaba del tono muscular. Entonces, normalmente las motoneuronas están haciendo sinapsis con lo que son las fibras musculares y cada cierto tiempo están mandando señales de potencial de acción. Eso hace que la fibra muscular esté con una dureza natural, que es su tono. Si se rompe esa unión, la fibra muscular entra en una relajación completa y si no encuentra otro nuevo estímulo, empieza a reducirse lo que es la masa muscular hasta que la fibra muscular se degenera completamente y se vuelve como una especie de ligamento. Entonces, la fibra muscular que no se estimula entra en atrofia y desaparece. Y músculo que ha entrado en atrofia ya no se puede recuperar, es decir, se vuelve como un pequeño tendón ahí y eso ya no puede volver a generar miofibrillas contráctiles, desapareció el músculo. Por eso les dicen neuronas, fibras musculares esqueléticas no se pueden regenerar. Murieron. Entraron en lisis, están en lisis. Muy bien, entonces hay impulsos nerviosos de baja frecuencia que vienen de la médula espinal hacia las fibras musculares. ¿Listo? Y esto nos dice, controlándose por los usos musculares que les comentaba, que son los receptores que están en la fibra muscular, que están informando si esa fibra está generando contracción, relajación, si hay el tono muscular, ¿no? Son sus receptores del músculo. Bueno, la fatiga. La fatiga muscular, entonces, todos los hemos experimentado, es un debilitamiento de la contracción muscular. ¿Por qué? Por contracciones prolongadas o contracciones intensas. Básicamente se debe a la disminución del glucógeno y también a la disminución del aporte de oxígeno. Si ustedes se cansan, entonces se ha acabado su glucosa, que estaba en su glucógeno muscular,
o ya el oxígeno está en baja concentración en los músculos y no se puede generar la glucólisis. Y finalmente se genera la fatiga muscular. Muy bien, esto tal vez les interese a algunos, la hipertrofia y la atrofia. Su docente de histología era así. No tanto. De anatomía también. Muy bien, tenemos la hipertrofia muscular, que es el aumento de masa muscular. ¿Ya? Hay que diferenciarlo de este de aquí, que es la hiperplasia, que es el incremento de fibras musculares. ¿Ya? La hipertrofia entonces es cuando una fibra muscular se vuelve mucho más gruesa por aumento de lo que es la actina y la miosina. La célula no se ha multiplicado, solamente se ha vuelto mucho más gruesa. Y eso es lo que sucede en todas las células musculares, ¿no? La hipertrofia. Si tú haces un ejercicio muscular de forma constante, el músculo se va a hipertrofiar. La hiperplasia nos dice es el incremento de fibras musculares. En la hiperplasia sí hay un aumento de células, hay más células musculares, pero esta hiperplasia va a ser más que todo del músculo liso. El músculo liso sí puede generar mitosis y nuevas células musculares. El músculo esquelético no puede hacer mitosis, pero sí puede incrementar su actina y su miosina. Entonces, si uno quisiera aumentar su masa muscular, ¿qué tiene que hacer? Ejercicio, ¿no? Y lo segundo, tiene que comer aminoácidos o proteínas, porque en base a qué están hechos la actina y miosina, son aminoácidos y proteínas. Si uno come pan, no puede generar masa muscular, ¿no? El pan se va a volver grasa al final. Entonces, si uno quiere generar masa muscular, por eso venden en los lugares que hacen culturismo sus botes, ¿no? Como leche, pero tienen creatina o tienen aminoácidos o proteínas, ¿no? Los que no tienen plata, entonces comen más huevitos, más que también ayuda, ¿no? Pero los que tienen plata se compran, porque están creo 500 bolivianos para arriba, algunos botes, ¿no? Los grandecitos, entonces es un presupuesto. Y tienen que tomarlo como si fuera azúcar, ¿no? Grandes cantidades. Entonces, para acelerar el proceso, ¿qué es lo que hacen? Se ponen andrógenos, ¿no? Lo que sería testosterona, ¿no? Testosterona, que es para el caballo, pero también se ponen. Eso acelera el depósito de proteínas en los músculos, ¿no? Y obviamente que si no hacen ejercicio y se ponen testosterona o testosterona, va a aumentar la grasa, ¿no? Los músculos. O sea, es ejercicio más andrógenos para incrementar o acelerar lo que es el depósito de proteínas en los músculos. ¿Qué pasa si una persona no utiliza un músculo o ese músculo ha perdido su fibra nerviosa? Se entra en el proceso de hipotrofia, ¿no? Que es una disminución de la masa muscular, ¿no? Las proteínas encargadas de esa hipotrofia nos dice el sistema de ubiquitina proteasoma, que son los que van degradando a la fibra muscular por falta de movimiento o inervación. Y finalmente llegaría lo que es la atrofia, ¿no? La atrofia muscular es la disminución de las fibras musculares y generalmente se asocia a la denervación, la pérdida de la estimulación nerviosa. La hiperplasia, ya saben, es el aumento de la masa muscular, pero por aumento de las células, ¿no? La enfermedad que lesiona las placas motoras es la poliomielitis, que va a lesionar las unidades motoras, en este caso las macrounidades, ¿no? O sea, básicamente afecta mucho a las fibras nerviosas y una vez que el músculo no tiene su fibra nerviosa, entonces empieza el proceso de hipotrofia y atrofia. Ahora, esta enfermedad no la tenemos normalmente porque existe la vacuna, la antipolio, ¿no? Que se les han aplicado a todos ustedes para que no desarrollen esa enfermedad. Pero puede ser que sus papás o sus abuelitos sepan mucho de esta enfermedad porque esas veces no había la vacuna, ya había muchos niños que han desarrollado la poliomielitis y les falta, digamos, masa muscular porque muchas de esas fibras nerviosas han desaparecido por el virus y se han quedado con atrofia en ciertas regiones musculares. Y algunos caminan un poquito como los patitos, ¿no? Porque se ha atrofiado regiones musculares.
Bueno, después nos dice, hay un fenómeno que ustedes han debido ver en anatomía, que es la rigidez cadavérica, que es la pérdida de todo el ATP, ¿no? Entre 15 a 25 horas, entonces las fibras empiezan a volverse tiesas, ¿no? Duras, por la pérdida de todo ese segmento. Pues aquí también una fotito de hipertrofia, pero solamente del lado derecho, no sabemos por qué, pero son los brazos. Gracias a todos.